Este podcast está patrocinado por mi libro Peligrosa Ingenuidad. Lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo por Amazon y por la página editorial Igneo. Así que si ya le dieron clic a Cinema Beto, relájense y disfruten. Lo único que trasciende en el tiempo es la gravedad. Ahí me sale otra pregunta que es, y eso va con todas las películas sobre viajes en el tiempo. No se puede viajar al pasado, pero sí se podría viajar en el futuro. Que Cooper le dice como, ¿por qué no intentamos viajar al pasado? Y ella le dice, pues usted no conoce la ley, las leyes de la física, es imposible. Sí, el problema con los viajes al pasado es que entrarían una serie de paradojas temporales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo viajo al pasado, por ejemplo, podría impedir que mis padres se conocieran. Y entonces hay una paradoja y es que si mis padres no se conocieron, yo no pude nacer, pero yo estoy ahí en ese momento porque vengo del futuro. Esa es una paradoja que se llama la paradoja del abuelo. Y esto pues sucede con esas uniones temporales del presente con el pasado. Hacia el futuro no habría esa paradoja porque en el futuro pues son eventos que no han sucedido, son eventos nuevos. Entonces yo pues podría alterar esos eventos, pero esos eventos como no han ocurrido, pues entonces no entramos en esa paradoja temporal que sí sucede yendo al pasado. Entonces ahí por eso pues en la película sí tienen mucho cuidado con decir que ese viaje al pasado no sería posible, pero al futuro no habría problema en principio, ¿no? Y el agujero de gusano justamente conectaría dos puntos del espacio y dos puntos del tiempo, presente y futuro. ¿Qué más, parceros y parceras? Cuarto capítulo de la tercera temporada de Cinema Beto. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de ciencia, de física, de viajes en el tiempo y del universo. Hoy vamos a hablar de Interestelar. Voy a intentar hacer un resumen de la presentación de mi invitado el día de hoy. Resulta que me tomé el tiempo de buscar a un especialista para esta película y finalmente lo pude encontrar. Aquí les va la presentación de mi gran invitado. Físico de la Universidad de los Andes, Colombia, MSc y PhD en astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias, España. Tiene experiencia postdoctoral en el Dutch Open Telescope de la Universidad de Utrecht en Holanda, en Mullard Space Science Laboratory, University College London, Reino Unido, Universidad de los Andes, Colombia y Big Bear Solar Observatory de Estados Unidos. Actualmente es profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia, donde ha sido coordinador de investigación del Observatorio Astronómico Nacional. Como miembro del Grupo de Astronomía, Astrofísica y Cosmología de LOAN, lidera la línea de investigación en astrofísica solar y es miembro del Grupo de Patrimonio de LOAN. Ha dirigido tesis de maestría en Ciencias, Astronomía y maestría de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Cuenta con cerca de 200 publicaciones científicas con más de 1.500 citaciones. Columnista del diario El Tiempo desde el año 2014, es autor de artículos de divulgación y de libros como Primer Libro del Sol, Mujeres Ciencia, El viaje de Juno, Historias del Cosmos y El firmamento sobre Colombia. Con ustedes, con un gran honor de tenerlo en Cinema Beto, el doctor Santiago Vargas. Muchísimas gracias, Beto. Pues un gusto estar aquí, escucharte y bueno, poder hablar de esta película que para los que no se la hayan visto, pues es una cosa obligatoria que tienen que hacer y para los que ya se la vieron, seguramente pues hay muchas cosas ahí que analizar y que vamos a estar contigo pues ahí desmenuzando para todos los que nos escuchan. Quiero decirles que me quedé corto en toda la experiencia. Sí, bueno, no, pues lo importante es que me gusta también pues divulgar la ciencia y esto pues es uno de esos espacios que a mí me encanta poder tener, así que te agradezco por la invitación. Bueno, vamos a hablar de esta película Interestelar y una primera pregunta con la que podemos empezar con el podcast es, ¿esa película es de estudio en clases? La respuesta rápida es sí, porque efectivamente la representación física que se hace en la película de muchos aspectos, como por ejemplo la representación de los agujeros negros, es muy fiel a la realidad. Y esto pues no es casualidad, esto tiene una razón y es que detrás de toda esta producción hay un físico muy famoso, que es el señor Kip Thorne,
un famosísimo físico del siglo XX que empezó a trabajar en los años 60 y que de hecho ganó el Premio Nobel de Física en el 2017. Entonces, gracias a él tenemos una representación muy certera de cómo es un agujero negro, en este caso Gargantúa, y de hecho, pues han salido artículos científicos de esta película. Uno de ellos, pues mostrando cuál es el comportamiento de este agujero negro, que era además tridimensional, que estaba rotando, que tenía un comportamiento de la luz alrededor del agujero. Ustedes recordarán esas imágenes de Gargantúa con una especie de anillo ahí de luz muy brillante. Entonces, aquí hay mucha física detrás, relatividad general. Aquí hay efectos que se conocen como lentes gravitacionales, con los cuales la luz se deforma y parece que bordeara el agujero. Así que, claro, esto nos sirve para poder enseñar y formar a estudiantes en la representación de agujeros negros a través de las ecuaciones de la física. No es una animación, es una representación de utilizar las ecuaciones de la física, que en este caso son las ecuaciones de Einstein de relatividad, y ponerlas en un computador que las pueda analizar, las pueda resolver. Y esto es lo que sale de ahí. Así que pues es fascinante. Y los que estudiamos astrofísica, pues cuando salió esto nos sorprendimos porque es muy difícil que nosotros tengamos ese poder computacional para poder tener este tipo de simulaciones. Como era Hollywood, pues Hollywood se gastó mucho dinero y pudo tener los mejores computadores para desarrollar esta simulación. También yo iba a hacer esa pregunta porque hay muchas películas de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo, sobre el espacio y pues obviamente Hollywood se permite meterle mucha ficción. Pero por ejemplo la exploración de los agujeros negros, sí, como lo muestran en la película, sí tiene, o sea, sí se llega a asemejar o antes no se había visto un agujero negro como lo mostraron en esa película. No se había visto de esa manera, con esa resolución, con ese nivel de detalle, porque claro, aquí hay fotogramas individuales y de hecho cada uno de esos fotogramas de ese agujero negro tardó alrededor de unas 100 horas de cómputo. Esto es muy grande en tamaño de información, ¿no? Se estima que hay 800 terabytes de datos para representar este agujero negro. Entonces, estos son meses y meses de tener ahí computadores funcionando bajo las ecuaciones de la relatividad. O sea que es tal cual lo que sale. O sea, aquí no hay nada que se haya puesto así como extra o que alguien le dijo, le dio por poner ahí un dibujito o ponerle más cosas. No, esto es lo que sale de la representación y la solución de estas ecuaciones. Entonces es muy certero y en su momento pues fue muy llamativo y por eso pues dio lugar a un artículo científico. También hubo un artículo más hacia el tema de la computación, porque los algoritmos y toda la carga computacional que representó este trabajo pues también fue novedoso y también hay un artículo científico en esa dirección. Entonces, para resumirte la respuesta, es muy fiel a la representación de un agujero negro y era un momento único en el cual no sabíamos de hecho cómo era un agujero negro en ese nivel de detalle. De ahí en adelante pues se han hecho más simulaciones y de hecho pues hay también fotografías ya reales de agujeros negros que se tomaron después de que salió esta película hace ya unos 5 o 6 años, pero cuando salió hace 10 años era completamente novedoso y por eso pues la sorpresa de toda la comunidad científica también. Voy a hablar así por encimita de la película, una pequeña ficha técnica, que tenemos mucho tema que abarcar de lo que es la física, de las ecuaciones que se manejan en esta película. Llena de estrellas, esta película y la mayoría de ellos tienen Oscar. Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anna Hathaway, Matt Damon, Casey Affleck, Michael Caine, todos tienen Oscar. La película está filmada en IMAX, cámaras IMAX. Tengo una pregunta, yo creo que a muchas personas les gustó, pero también muchas personas se empezaron a preguntar muchísimas cosas sobre los viajes en el tiempo, sobre lo que hacen los agujeros negros, sobre el plan A y el plan B, porque habían dos planes para salvar a los seres humanos, no la Tierra porque la Tierra ya estaba perdida, sino salvar a la raza humana. ¿Qué tan viable es la idea que los agujeros de gusano sean atajos en el tiempo? Eso era como un portal del tiempo, ¿no? O un Sí, portal. como una especie de, de metro, como un subway, ¿no? Ahí como un tubo por el cual uno puede viajar de un punto a otro del espacio-tiempo.
Ujú. efectivamente. Y claro, me preguntas qué tan viable es ese tipo de estructura que llamamos agujero de gusano, porque son como atajos entre un punto del espacio-tiempo y otro punto del espacio-tiempo. Eso quiere decir que si lográramos entrar por un agujero de gusano, en teoría uno podría salir a otra parte del espacio, pero podría salir a otra parte también del tiempo, es decir, al pasado o al futuro. Y la pregunta es interesante porque desde la teoría, los agujeros de gusano son también soluciones teóricas reales y matemáticas de la relatividad general. Es decir, que así como los agujeros negros son soluciones de las ecuaciones de la relatividad general, los agujeros de gusano también. Entonces, pueden existir en el mundo matemático y físico, pero en la realidad todavía no los hemos encontrado. Es decir, no hay una confirmación de que existan en la vida real. Obviamente se están buscando y de hecho esto fue un trabajo pues que hicieron ya hace más de un siglo Einstein y otro investigador muy famoso de apellido Rosen. De hecho, el nombre técnico que le damos a estos agujeros de gusano es puentes de Einstein-Rosen. Y es una estructura, pues, que como ya dije, conectaría dos regiones que pueden ser muy distantes del universo. ¿Cuál es el problema? El problema es que parece que estas estructuras son inestables. ¿Qué significa eso? Que cuando se forman, colapsarían muy rápidamente. No da tiempo para que alguien pueda entrar en ellos y atravesarlos. Es como si yo me metiera en un túnel y de repente el túnel empieza a derrumbarse sobre mí y entonces me quedo sepultado ahí. Por eso se sospecha también que para mantenerse, para que no se derrumben, no colapsen, debería existir un tipo de materia exótica que tenga de alguna manera una densidad negativa que contrarreste ese colapso. Entonces todavía no conocemos ninguna forma de materia que tenga esas propiedades que pueda ser la que haga que el puente o si el túnel no colapse. Seguiremos buscando, pero como dije al comienzo, matemáticamente sí existen y son una solución de estas ecuaciones que sabemos que son verídicas, que funcionan, de la relatividad general. Hay dos, bueno, para tener las personas que no han visto la película, resulta que la Tierra se está acabando y ellos están buscando otro planeta para poder sobrevivir. Para que, bueno, la NASA están experimentando, están haciendo viajes para poder viajar a otro planeta y resulta que parece que no se sabe no se sabe si es otra dimensión y son personas que vienen del futuro o si es una raza alienígena. Les dejaron como regalo a la raza humana como un agujero negro cerca del planeta Saturno. Y resulta que la idea era investigar para encontrar otros planetas porque cerca del sistema solar no había un planeta que se pudiera pues habitar. Entonces lo que hacía ese agujero negro era como llevarlos a otro sistema de planetas Otra parte de la galaxia, exacto. Sí. que obviamente para poder llegar allá sin el agujero negro entonces se gastarían años y años y años. Hay un plan A y un plan B y el plan B yo me acuerdo que era tener embriones. Exacto, Era tener embriones para llevar y colonizar en otro planeta. Y pues correcto. ya los seres humanos que se quedan en la Tierra, pues Ya mueren, sí. ya morían. Sí. El plan A, yo tuve muchas dudas sobre, o sea, no entendía muy bien el plan A, porque para ese plan A se necesitaba una ecuación en la cual estaba trabajando Michael Ken, el personaje de Michael Ken, que duró más de 30 años haciendo esa ecuación. Porque con la física que conocemos en el momento, pues no seríamos capaces de tener como esa posibilidad de viajar de nuestro planeta a un lugar que, como dijiste, queda muy, muy lejos. Tardaríamos no miles, sino millones de años en llegar con la tecnología actual. Entonces hay que jugar con unas propiedades de la gravedad, es decir, cómo podemos, por ejemplo, deformar el espacio y el tiempo para que logremos juntar dos puntos que no están conexos del espacio-tiempo. Es como si tuviéramos una hoja y yo cojo dos puntos de la hoja y pues para viajar de un punto a otro tendré que recorrer una distancia muy grande, pero si yo doblo la hoja, pues conectaría estos dos puntos. Eso solamente lo podríamos hacer con nueva física, es decir, alterando y solucionando ecuaciones que permitan que podamos jugar con la gravedad. Entonces, ese es el plan A, ¿no? Tratar de resolver esa ecuación que llaman de la gravedad y que se pudieran construir naves gigantes que se trasladaran de un punto que es la Tierra a ese otro punto, pero algo así como mágicamente, ¿no? No tendrían que recorrer una distancia enorme, sino que aprovecharían esas propiedades de la gravedad para saltar. Es como un salto gravitatorio de un punto a otro
del espacio-tiempo. Eso pues evidentemente no somos capaces de hacerlo, no podemos hacerlo en el momento. Y en la película, pues recordemos que esta película se representa en el año 2067 y el agujero negro, de hecho, dicen ahí que se descubrió 48 años antes. O sea, es como si el agujero negro se hubiera descubierto pues casi que por esta época y que estuviera ahí al lado de Saturno. Y entonces pues aprovechamos eso, pero evidentemente está mostrándonos un futuro en el cual todavía los físicos están pensando en cómo crear nueva física, cómo entender nueva física para poder hacer esos viajes interestelares. Ahí llega Cooper y el personaje que hace Matthew McConaughey, él es un piloto retirado de la NASA y resulta que, pues bueno, él termina siendo de piloto para poder encontrar otro planeta. Y me gustaría hablar mucho sobre el planeta, este planeta se llamaba Miller, que fue el primer planeta que llegaron después de cruzar el agujero negro. Yo creo que todos nosotros sufrimos en ese planeta, porque cuando llegaron allá, resulta que una hora en ese planeta eran 7 años en el planeta Tierra. Sí, de hecho más, eran como veintipico de años. Incluso había una diferencia de tiempo con los que se quedaron orbitando ese planeta en la nave y los que bajaron y descendieron al planeta. A eso te iba a Ahí, preguntar, porque o sea, el que está orbitando el planeta sufrió esos, bueno, porque después ellos se quedaron como 23 años. El que sí, estaba en la nave orbitando, sí se tuvo que pues aguantar esos 23 años, pero los que estaban en el planeta solamente pasaron como, no me acuerdo cuántas horas, 1 hora, 2 horas. sí, muy pocas horas, pero de hecho los que estaban orbitando no tuvieron que esperar veintipico de años. Ahí pasaron 9 años. Es Ok, decir, ahí estaban más cerca, un tiempo pasaba ahí porque estaban más cerca y en la Tierra sí pasaban veintipico de años. ok. Entonces, en la nave, los que se quedaron orbitando procuraron que estuviera cerca al planeta para que no pasaran tantas horas, para que la diferencia de horas no fuera tanto y que transcurrieran pues 9 años, que es bastante, pero no los veintipico de años, casi 30 que pasaron en la Tierra. Y esto pues lo hicieron para tener gente en la nave que asegurara que luego los que descendieron al planeta pudieran regresar, pero que no pasara tanto tiempo para que pues ya estuvieran viejos o se hubieran muerto, ¿no? Pero ahí hay una dilatación en el tiempo, tanto de la superficie del planeta, como los que están en órbita, como los que están ya en la Tierra lejos del agujero negro. Estos son efectos que se dan y son efectos reales, medibles, que ya los conocemos, que suceden por la gravedad. Cuando hay mucha gravedad como la que genera un agujero negro, esa gravedad detiene el tiempo. Entonces, las personas o los relojes que estén cerca de esa gravedad muy intensa, el tiempo para ellos transcurre más lento. Y por eso 1 hora para ellos eran 9 horas en la estación que estaba orbitando a menor gravedad y veintipico de años en la Tierra, donde no había el efecto de ese agujero negro tan intenso. No existía ese efecto del agujero negro a la distancia de la Tierra. Eso me hace acordar de una frase de la película. Bueno, una que es el tiempo es relativo, se puede estirar, pero no se puede ir hacia atrás, que lo decía el personaje que hace Anna Hathaway. Y lo único que trasciende en el tiempo es la gravedad. Ahí me sale otra pregunta que es, y eso va con todas las películas sobre viajes en el tiempo. No se puede viajar al pasado, pero sí se podría viajar en el futuro. Que Cooper le dice como, ¿por qué no intentamos viajar al pasado? Y ella le dice, pues usted no conoce la ley, las leyes de la física, es imposible. Sí, el problema con los viajes al pasado es que entrarían una serie de paradojas temporales. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo viajo al pasado, por ejemplo, podría impedir que mis padres se conocieran. Y entonces hay una paradoja y es que si mis padres no se conocieron, yo no pude nacer, pero yo estoy ahí en ese momento porque vengo del futuro. Esa es una paradoja que se llama la paradoja del abuelo. Y esto pues sucede con esas uniones temporales del presente con el pasado. Hacia el futuro no habría esa paradoja porque en el futuro pues son eventos que no han sucedido, son eventos nuevos. Entonces yo pues podría alterar esos eventos, pero esos eventos como no han ocurrido, pues entonces no entramos en esa paradoja temporal que sí sucede yendo al pasado. Entonces ahí por eso pues en la película sí tienen mucho cuidado con decir que ese viaje al pasado no sería posible, pero al futuro no habría problema en principio, ¿no? Y el agujero de gusano justamente conectaría dos puntos del espacio y dos puntos del tiempo, presente y futuro.
Pero, o sea, digamos que, por ejemplo, mirar Regreso al Futuro o películas como la última de Avengers, yo siempre decía, bueno, un ejemplo, ahí nos salimos un poquito de lo que es Interestelar. Marty McFly va al pasado Sí. y hace bueno, todo cambia y cuando él regresa al futuro, bueno, a su presente, todo cambió, pero cambió ese presente y el otro presente que dejó atrás quedó en el limbo. Creó un tiempo paralelo, es lo que hizo. Claro, ese entonces es también un punto teórico que se ha discutido y es que si viajáramos al pasado, las alteraciones que hagamos del pasado lo que harían serían generar ramificaciones en los posibles futuros. Eso quiere decir que no hay una línea que conecte ese punto con el futuro, sino que habría muchas líneas y cada una significaría un futuro diferente, como en Volver al Futuro. Entonces, en un futuro, Marty McFly es rico, en el otro se casó con la novia, en el otro el enemigo se casó con la novia. Son múltiples futuros a partir de un punto, pero claro, si hacemos esto en todos los puntos del pasado, pues tendríamos infinitas ramificaciones. Es decir, cada punto temporal lo podríamos llevar al futuro en una dirección o en otro futuro o en otro futuro. Y se crearía pues una infinidad de futuros posibles. Y claro, eso pues teóricamente también podría ser viable, pero no sabemos si se puede hacer o no. Digamos, si yo quiero viajar al pasado y no sé, si yo quiero cambiar el pasado, quiero cambiar las elecciones, las elecciones de la presidencia, digámoslo así. Si las cambio, Sí, el presente que yo dejé no cambia nada, absolutamente nada. Antes es que Beto desapareció, no se sabe nada de él, supuestamente dejó sí. el pasado, pero yo no cambio nada absolutamente este presente, las elecciones que hubieron, pero sí cambiaría, Habría sacaría una, otro. habría otro, ok. Sacarías una nueva rama para otro futuro en Ah, donde no hay, no está ese presidente, sí. Serían ramificaciones del futuro. ok, listo. Entonces, bueno, eso no, oyentes, ojalá que hayan entendido. Ya está un poco claro porque a mí siempre me causó mucha Claro, no es curiosidad. nada trivial, no es nada trivial y ahí todos son incógnitas. Ahí pues tenemos que decir que mucha es especulación, porque claro, ahí no tenemos herramientas para saber qué va a pasar. Ok. Finalmente, la gravedad, siempre, o sea, la gravedad siempre se cuenta desde el principio de la película, desde los mensajes que supuestamente era un fantasma y que al final, bueno, con spoilers, ya llevamos más de 10 años con la película, Sí, era pues Cooper. Matthew McConaughey que le está mandando esas señales. Eso quiere decir que siempre hubo o el mismo futuro que le estaba mandando la información para que siguiera el tiempo como debía ser. ¿Sí me conté? Qué pena sí, la pregunta. sí, de alguna manera, él como estaba pues cerca del agujero negro, en ese entorno pues el tiempo para él transcurría muy lento. Y él entonces, pues digamos que estaba ahí y al día siguiente, pues se comunicó con supuestamente el presente en la Tierra, pero en la Tierra ya había pasado también tiempo. Es decir, hay unas conexiones ahí todo el tiempo de el presente para Matthew McConaughey, que está atrapado, llamémoslo así, en una gravedad tan intensa que el tiempo transcurre muy lento, pero sí se puede comunicar con otros puntos en la Tierra donde el tiempo ha avanzado en una dirección. Entonces sí, ahí él trata de comunicarse y estaría regresando al pasado en la Tierra, pero para él no es el pasado, ¿no? Para él siempre el tiempo transcurre en la línea normal de tiempo. Ese es el punto, ¿no? Que para Matthew McConaughey el tiempo siempre transcurre en una línea recta, pero en la Tierra pues sí hay cambios de tiempo del futuro presente al pasado. Algo para que tengan en cuenta que se me olvidó antes de que sigan, cuando llegan al planeta Miller, donde todos nos estresamos para que ellos llegaran a tiempo a la Tierra, bueno, para que no se gastaran tantos años. Se escucha un reloj sonar en el fondo. De una forma como que Christopher Nolan le puso ese detalle para que nos estresáramos más. Claro, claro, ahí obviamente en este tipo de películas pues se permite meter elementos que pueden ser pues más cinematográficos, ¿no? Más llamativos para el público. Pero lo que sí tengo que decir, volviendo al físico que apoyó la producción, que es Kip Thorne, él fue muy estricto en algunas cosas, muy riguroso. Por ejemplo, Christopher Nolan quería que en la película los personajes pudieran superar la velocidad de la luz. Y eso es algo que no se puede en la física. El límite de velocidad es la velocidad de la luz en el vacío y estuvieron durante meses discutiendo
al final Kip Thorne fue muy cabezota y dijo, no, esto tiene que ser así, no podemos violar ese principio fundamental de la física. Y pues Christopher Nolan tuvo que ceder. Entonces dijo, listo, pues estoy de acuerdo, no vamos a poner a ningún personaje a viajar más rápido que la luz porque eso ya sería otra física que no es real, no es lo que sucede en la realidad. Esa era la otra pregunta que te iba a hacer sobre sobre la velocidad de la luz, que también lo había escuchado, que yo decía, en un futuro, en un futuro donde podamos ir a la luna en menos de 3 4 segundos, se necesitaría la velocidad de la luz, superar la velocidad de la luz. Yo escuché, no me acuerdo si fue en un TikTok a un físico que decía que era imposible. Ay, ¿cómo se llama este español? ¿Verdad? Javier Santolaya. Santolaya, en un Ujú. podcast, él decía que era imposible superar la velocidad de la luz. Es un principio básico de la relatividad, o sea, es como una premisa, que nada puede superar la velocidad de la luz en el vacío. Hago esta salvedad porque la luz sí puede tener velocidades diferentes. Por ejemplo, si tú atraviesas con un rayo de luz un diamante, el diamante detiene un poco la velocidad de la luz y la reduce. Pero estamos hablando de la velocidad de la luz en el vacío, que es 300.000 kilómetros por segundo. Eso nada lo puede superar. Ese es un límite establecido por la relatividad general y es una de las premisas sobre la cual está basada toda la física moderna. Entonces ya saben, muchachos, no pueden viajar al pasado y no pueden correr más allá de la velocidad de la luz. Exacto. Ah, cuando el personaje que hacía Jessica Chastain, que finalmente encuentra la ecuación gracias al papá, hay una parte que Cooper se despierta después de estar en el agujero negro. Y eso me pareció, cuando él está en el agujero negro, se nota que hay mucha influencia en Odisea 2001. Una gran película, se la recomiendo, es buenísima esa película. Y él despierta en el hospital y al final están jugando béisbol. Están dentro de una nave, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Sí, y qué bueno que mencionas lo de 2001, pequeño paréntesis, porque es otra de esas grandes películas que se adapta muy bien a la realidad física. A diferencia de La Guerra de las Galaxias, es Viaje a las Estrellas, son más películas de ciencia ficción, pero 2001 siendo ciencia ficción, se adapta muy bien a la física, a la realidad, de lo que sucedería si estuviéramos en el espacio viviendo en una estación espacial. Y lo que mencionas pues de la película, claro, ahí al final entonces ya pues de hecho es confuso, ¿no? Porque se juega mucho con los tiempos de si él está en la nave, si... claro, al final recordemos que la hija ya es anciana, ¿no? Porque ya en la Tierra ha pasado mucho tiempo. Y para él pues ha transcurrido un tiempo que no es tan largo, de hecho no envejece casi, porque él sigue sumido en ese espacio con mucha gravedad que detiene el tiempo. De hecho, Odisea en el espacio fue tan bien hecha que fue ahí que empezaron a ir los rumores de que con que Stanley Kubrick la hizo Claro. tan buena que empezaron los rumores de que Sí. supuestamente el hombre no había ido a la luna. Así es, tal cual. Sí. Porque esa película es de los 70, yo no creo que es de los Sí, 69, o sea, es una película, no, se la recomiendo, es buena, sí. es dura, es pesada, pero Es lenta y bueno, y ni hablar de la banda sonora y pues de sí, es que todo Stanley eso es Kubrick fascinante. un mago para hacer películas. Pero ahí tenemos de El Resplandor, Mm. bueno, muchísimas Naranja películas. Mecánica, La sí. Naranja Mecánica. Sí, sí, Em, no, tremendo. ¿Cómo es el futuro de de la física en cuanto a conocer otros planetas? Pues estamos justo en un momento interesante porque más o menos estamos viviendo algo parecido, pues manteniendo las proporciones con lo que sucedió en la década de 1950-60 con la llamada carrera espacial. En ese momento pues estaba Estados Unidos, la antigua Unión Soviética, mostrando cuál tenía más poderío. Y ese poderío superó las fronteras de la Tierra, es decir, ese poderío era en quién puede enviar el primer hombre al espacio, bueno, el primer satélite y eso llevó hasta quien iba a ser capaz de poner seres humanos en otro mundo, en este caso fuera de la Tierra, que es la Luna. Y eso pues es lo que estamos viviendo ahora en un segundo renacer de la carrera espacial. Entonces es una carrera espacial con nuevos actores. Ahora tenemos empresas privadas como Boeing, Blue Origin, SpaceX. Eso quiere decir que ya la carrera espacial no solamente es de poderío entre naciones, sino entre empresas privadas. Esto pues tiene intereses comerciales, obviamente. Hay planes, por ejemplo, de hacer explotación minera en satélites naturales o en asteroides, lo que se llama minería espacial. Y la minería espacial pues va a ser seguramente la que dé los primeros trillonarios que pisen el planeta Tierra.
cuando empecemos a traer materiales muy raros en la Tierra que cuestan muchísimo y que otros cuerpos como asteroides los tienen por montones. Entonces, es un elemento interesante porque estas empresas han logrado abaratar los costos de lanzar cohetes al espacio. SpaceX, de hecho, cuando el dueño de SpaceX, Elon Musk, quiso desarrollar su compañía, él tenía un objetivo claro y era que poner 1 kilogramo en el espacio costara 100 veces menos que lo que costaba en ese momento. Y estamos ya llegando a eso. Entonces, en definitiva, ahora hay turismo espacial, hay intereses comerciales, pero por otro lado, eso también ha desarrollado la ciencia. ¿Qué cosas estamos buscando en el espacio los científicos? El origen de la vida, es decir, no sabemos si la vida se originó en la Tierra o vino de un cometa, un asteroide. Ni siquiera sabemos si el agua es original de la Tierra, el agua líquida, o vino también en cometas. Si Y nosotros por eso venimos de estamos otro haciendo, planeta. Yo, o sea, no he estudiado sobre física, pero tengo una teoría ahí más o menos medio loca que nosotros como seres humanos llegamos acá, porque muchos sí, animales, uno ve al oso polar y tiene, él se adapta al clima, pero nosotros los seres humanos no nos adaptamos. Bueno, hay gente que se adapta, pero no con con esa evolución sí, que tienen los animales. A veces yo de pienso que acuerdo. nosotros acabamos otro planeta y llegamos acá Sí, como. bueno, y si no llegamos directamente con esta forma, pues sí, con los componentes esenciales, ¿no? Todos los componentes esenciales de la vida ya se han encontrado en cometas y en asteroides. Entonces ahí tenemos pues la sopa primigenia que pudo dar origen a la vida. Pero eso es una de las preguntas, ¿no? Otra pregunta es, bueno, ¿hay vida más allá de la Tierra? Entonces, para eso, que es lo que me estás preguntando, tal vez es el interés que tenemos en lunas de nuestro sistema solar que podrían tener vida, si no inteligente, con gente allá caminando, sí vida microbiana. Por ejemplo, Marte es un planeta en donde no hemos descartado que haya vida microbiana o que la haya tenido en el pasado. Europa, que es una luna de Júpiter, tampoco descartamos que allí haya vida debajo de un océano que tiene Europa, que es congelado, y debajo parece que hay un océano subterráneo que podría albergar vida. Y luego hay lunas en Saturno muy interesantes. Encélado es una de ellas, tiene chorros de agua, tiene como geysers, y ahí pues hay compuestos orgánicos que pueden dar lugar a la vida. Y otra luna se llama Titán, tiene una atmósfera muy densa, tiene lagos de metano, pero podría de pronto soportar formas de vida muy exóticas. O sea, recordemos que la vida no es como nosotros toda la vida, sino hay vida muy exótica, se llaman extremófilos, que viven sin oxígeno, sin agua líquida, sin aire, con alta radiación solar. Entonces, ese es nuestro interés en el espacio cercano a la Tierra para saber si tenemos compañeros, ¿no? Vecinos aquí en nuestro sistema solar. Pero también hay una teoría que supuestamente Marte, yo lo vi que supuestamente Marte era como la Tierra hace millones de años. Sí, porque Marte tenía campo magnético, que es un escudo protector, y ese campo magnético permite que haya una atmósfera y que esa atmósfera no la barra el viento solar, que es esencialmente unas partículas que salen del Sol todo el tiempo. Si la Tierra no tuviera campo magnético, el Sol barrería la atmósfera, y si no hay atmósfera, pues no hay agua líquida, porque el agua se evaporaría, y sin agua líquida, pues estamos fregados. Entonces, sí se piensa que Marte tuvo hace 4.000 millones de años condiciones para la vida, agua líquida, vegetación, atmósfera y probablemente marcianos. Hablemos un poquito sobre teorías conspiranoicas pequeñas. ¿Tú crees que hay cosas que escondan que se haya visto en el universo? Pues a ver, vida no, es decir, las misiones que en este momento nosotros desarrollamos en la NASA y en otras agencias espaciales y los astrofísicos en general, estamos buscando elementos esenciales para la vida y nos gastamos un montón de dinero, millones de dólares, lanzamos telescopios al espacio para buscar indicios de la vida. Si ya hubiéramos conocido que hay vida, pues sería ridículo gastar todo ese presupuesto que lo podríamos destinar a otras cosas. Entonces, vida no hemos encontrado. Hay sospechas, por ejemplo, de algunas señales de vida que fueron como raras, ¿no? Por ejemplo, señales en los años 80 que llegaron en ondas de radio, como si fuera a sintonizar la radio, pero no necesariamente tienen que ser vida inteligente o emisiones de vida inteligente, sino pueden ser fenómenos naturales que producen, por ejemplo, pulsos muy regulares, ¿no? De hecho, los púlsares son estrellas que pulsan y lanzan un sonido que es como un bip, 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 bip. Y en los años 60 pensaban que eran mensajes de extraterrestres.
Entonces, por ese lado, creo que todavía realmente no hemos encontrado signos de vida. Puede que haya elementos, por ejemplo, de otras civilizaciones, como restos de naves espaciales, etcétera, que estén por ahí rondando, pero eso todavía no lo hemos encontrado tampoco. Pero es una posibilidad, no la descartamos. Mm. ¿Qué descubrimientos recientes en astronomía o física podrían cambiar nuestra visión del universo? Bueno, tenemos varios intereses. Uno de ellos está relacionado con la llamada materia oscura. La materia oscura es algo que no sabemos qué es, pero que hace que las galaxias estén como pegaditas, como unidas, como que las estrellas estén más cerca. Eso pues es algo que se puede buscar y se están usando colisionadores de partículas, por ejemplo en el CERN, donde colisionan partículas a muy alta velocidad para saber qué puede pasar. Y luego quiero mencionar también las ondas gravitacionales, porque estas son ondas que generan cuerpos debido a su tamaño, a su gravedad. Y son como ondas que se propagan por el universo y que en el comienzo del Big Bang pues también tuvieron que surgir. Y no las hemos descubierto. Esas ondas gravitacionales primordiales todavía están a espera de ser descubiertas. Y todavía pues tenemos un montón de intereses para detectar nuevos astros, nuevas propiedades en el universo. Y telescopios como el James Webb pues está estudiando exoplanetas, estudiando sus atmósferas y ojalá en un futuro cercano descubramos signos de vida en alguno de esos exoplanetas. ¿Tienes telescopios en tu casa? Claro. Sí, pero no muchos. Principalmente, pues en el lugar de trabajo, ahí tenemos pues en el Observatorio Astronómico grandes telescopios y pues si no, no tiene mucho sentido que se compre uno peor que esos. Porque, no, porque siempre he tenido curiosidad con los telescopios. O sea, sí, que hay, digamos, una ley para que uno no tenga, o restricciones para uno no comprar un super telescopio, me explico. Sí, ¿Hasta cuánto yo puedo comprar sí. un telescopio que me deje ver lo más lejos que yo pueda? Claro, es muy buena pregunta porque en Colombia el cielo es muy malo. Hay muchas nubes, hay mucha turbulencia. Entonces no tendría sentido en Colombia tener un telescopio gigante, por ejemplo, de esos profesionales que tienen 4 metros de diámetro, un espejo así de grande. No sirve para nada, no se le saca provecho. Lo máximo sería 1 metro de diámetro y puedo dar aquí la primicia que dentro de muy poco tiempo tendremos en el Observatorio Astronómico el telescopio de 1 metro de diámetro que pertenecía a Rodolfo Ginás y nos lo va a donar a la Universidad Nacional. Entonces vamos a tener el telescopio más grande de Colombia Ah, súper. muy pronto. Ujú. Entonces ya saben, oyentes, sí que se pueden pasar por la Universidad Nacional y Así pueden es. mirar. Sí, Ah, nunca, o sí, sea, yo sí. nunca he visto un telescopio. He No, utilizado pues binoculares, invitadísimo. pero telescopios nunca. Bueno, allí tenemos un telescopio bastante moderno, pero el que viene va a ser el doble grande. Es un espejo de 1 metro de diámetro, que eso ya es, pues, palabras mayores. ¿Y cuál ha sido el telescopio más que con más potencia que tú has visto? Mm, Pues yo hice mi doctorado en Canarias, en España, donde está el telescopio más grande del mundo. Entonces, en ok. el 2007 yo estaba ya cuando se inauguró un telescopio de 10 metros de diámetro, o sea, 10 veces más grande que el que vamos a tener de Rodolfo Ginás. O sea que eso se mueve a punta de teclado. O sea, como las coordenadas, no se mueve así con la manito, sino es con la misma. No, claro, Claro. porque eso pesa toneladas, eso pesa cientos de toneladas. El tamaño del edificio es como si fuera el Movistar Arena y ahí adentro un telescopio, pues que es un aparato enorme que se mueve todo por computador y las imágenes llegan al computador, se analiza todo por computador. ¿Qué qué desafíos tecnológicos tendríamos que superar para ya hacer viajes interestelares? Bueno, ahí es importante ponerle un poquito de números a esto. Mire, la distancia entre las estrellas en el universo es enorme. Pues nuestro Sol está aquí nomás, la luz tarda 8 minutos en llegar del Sol. Pero la estrella más cercana después del Sol, la luz tarda 4 años más, 4,2 años en llegarnos. Y Ujú. la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, en un segundo un rayo de luz le da como 10 vueltas a la Tierra. Pues tarda 4 años en llegar desde la estrella más cercana después del Sol. Si nosotros quisiéramos ir con una nave supremamente potente, la más potente que hayamos construido los humanos, tardaríamos 70.000 años en llegar a la estrella más cercana después del Sol. Eso significa que necesitamos una nueva tecnología, una nueva física, una nueva sistema de propulsión y hay otros fenómenos que pues tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la radiación sería muy intensa y podría dañar a los seres humanos, nuestro ADN, podríamos pasar por zonas en donde hay campos magnéticos muy intensos.
Las naves tendrían que estar expuestas también a un entorno muy, muy, digamos, hostil. Y por eso entonces lo más seguro es que no viajemos en una nave convencional a esas otras estrellas, sino que necesitemos nuevos sistemas de propulsión, que ya se está pensando en ellos, o nueva física para, como mencionamos en una de las preguntas, jugar con la gravedad o, o conseguir estos agujeros de gusano, encontrarlos y poder jugar con ellos y ponerlos como si estuviéramos construyendo un metro subterráneo y que empezamos a hacer las estaciones y todo eso. Entonces, falta mucho para poder hacer viajes interestelares. Para terminar, ¿recomiendas entonces la película para las personas que quieran o los oyentes que estén a punto de escoger una carrera y estén metiéndose por la física, por la astronomía, por Por la... supuesto, claro que sí. De hecho, esta película, pues para mí son como tres películas en una, ¿no? Tiene como unas etapas, la primera parte un poco más lenta, no tiene tanta física detrás, pero ya el núcleo de la película es mucha física, muchos fenómenos y mucha imaginación también. Pero esa imaginación tiene una base científica y por eso, pues alguien que le interese estudiar física, pues seguramente esta película lo motivará y no solamente a la física, a la ciencia en general, ¿no? Porque aquí hay también desarrollos tecnológicos, de ingeniería. Pensemos que si vamos a hacer un viaje de seres humanos a Marte, no solamente se necesitan físicos, se necesitan todas las áreas del conocimiento, no solo ciencias naturales, sino ciencias sociales, músicos, artistas, poetas. O sea, esto involucra a toda la humanidad. Así que cualquier profesión es buena para pensar en estos proyectos de humanidad. Porque la otra estaba mirando lo de Marte, lo de la misión a Marte para que escojan ciertas personas para ir allá y ya se quedan allá porque no se pueden devolver porque no... Sí, Eso el es... problema de ir a Marte no es tanto ir, sino regresar, porque necesitaríamos un cohete puesto en Marte con combustible que nos saque de Marte para traernos de vuelta. Las Y eso personas que costaría, van, se quedan. pues hasta ahora sí serían kamikazes. Uy, no. Pero lo que queremos es justamente desarrollar un sistema que nos permita llevar el combustible y la nave a Marte que nos va a traer de vuelta. Eso todavía, pues no lo hemos desarrollado. No, pero igual hay personas que son todos, no, firman ahí para poder Y viajar, pues eso es lo que hay. sí, entre las personas que ya firmó y que iría mañana, está la primera mujer que viajó al espacio que se llama Valentina Tereshkova, que todavía Ok, vive, ¿no? Ya tiene 80 y pico de años, va casi para 90. Ella dijo, no, lléveme, yo me quedo allá. Pero pues eso violaría un poco algunos principios éticos, ¿no? Hay ok. también una ética en el viaje espacial. Es que bueno, con 80 yo también, y Sí, amante de la pues física. claro, pero si en algunos países pues todavía hay problemas con la eutanasia, pues Ah, esto ok. sería como una especie de eutanasia, ¿no? O casi Mm. que un suicidio asistido. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por enseñarles a los oyentes sobre esto que están, sobre las ciencias y sobre la física. Es la primera vez que tengo un invitado donde hablamos de física y ciencias en Cinema Beto. Con gusto, Beto, no, pues un placer y ojalá surjan muchos más temas porque tenemos que eh, tener claro que la ciencia no es aburrida, ¿no? La ciencia puede ser muy entretenida y puede generar muchas cosas pues llamativas para el público, así que pues los animo a que sigan explorando estos temas de ciencia y que disfruten la ciencia y se diviertan con ella. Ya saben, oyentes, estudiar. Eh, compren mi libro Peligrosa Ingenuidad, pero primero estudien, lean y estudien mucha física. Que tengan noches yaceras.